Y ya van 13 semanas en las que Bitcoin se está moviendo entre los 56.750, 69.000, 71.500. Es que son 13 semanas. Ahí, frenado. En esas 13 semanas hemos visto pasar poco antes la historia de los ETFs, que costó arrancar, que el precio subiera, el halving. Parece que ya nos hemos olvidado de eso. El halving prometían muchos que el precio de Bitcoin iba a estar ya después en 80.000 y 100.000 en cuestión de nada, porque la historia tan corta de Bitcoin desde 2009, en la que se habían celebrado 3 halving, 4, decía que después de eso iba a subir. La diferencia está en que en aquellos, como yo te iba contando e iba advirtiendo que probablemente no pasara lo mismo, era que estaban después de una pauta en la que había estado corrigiendo el precio por mucho tiempo, una pauta bajista, se había generado, estaba comenzando una pauta alcista, y aquí no. Aquí estábamos al final de un movimiento semanal, un primer movimiento iniciado desde finales de noviembre, diciembre de 2022. En la serie diaria hemos completado en estos últimos meses 2 pautas de 5 fases, donde se acumula, donde se corrige de esa acumulación primera, donde se extiende la fase 3, la 4, donde estamos estas 13 semanas, 4 y quinta. Hasta dónde se va a extender, eso no lo podemos saber. Digo todo esto porque es que volvemos a comenzar la semana 14, sin que el precio se haya estado moviendo de ahí. Y te he dejado abierta parte de la lista de seguimiento de los activos financieros que voy siguiendo también en el canal de Bolsas Hoy, como siempre de forma tradicional, este tipo de mercados. Mientras en Bitcoin no está pasando nada con tu inversión, sino de hecho te ves en momentos atrapados porque has comprado pensando en que el precio se iba a disparar sin tener en cuenta, porque a lo mejor no los conocías, los niveles objetivos donde iban a vender, niveles objetivos que son de largo plazo, como los 71.509, los 69.000, 56.750, etc. Y estas 13 semanas en las que ha estado el precio totalmente detenido aquí, sin moverse en una franja de unos 20.000 dólares, que ni siquiera llega, porque el máximo lo estamos viendo en 73.000, no llega de los 56 a los 76. Bueno, ¿qué pasa con esta inversión? Porque evidentemente la tendencia que tenemos de fondo es alcista. La cuestión es que toda fase alcista termina llegando a objetivos donde después comienza ventas y corrección, que es donde nos encontramos ahora mismo. Toda esta parte, y ayer la vela semanal, como te decía en ese premercado de ayer domingo, nos dejaba esta imagen. Pero esto será una vela de reversión. Hoy, cuando llevamos apenas unas horas cotizando, por debajo justo de los 69.000, el refugio de largo plazo. De hecho, fíjate cómo le ha cerrado el paso en las primeras horas en las que ha intentado subir. Pues mira, no sabemos si evidentemente esta semana vuelven a la carga, aparece nueva liquidez para finalizar este movimiento y experimente una fase de subida que por fin cierre, porque en ningún momento hemos visto un cierre por encima de los 71.509, solamente lo ha hecho por encima de los 69.000 esta vez, y estábamos esperando, si te acuerdas, a que eso ocurriera, porque al principio llegó, según tocó, hubo parte vendedora. En cuanto se abarató tanto el precio, volvieron entonces a hacerlo subir. Y como te digo, la única vez
que ha conseguido cerrar por encima de los 69.000, fíjate la cantidad de semanas y hasta dónde llegó, de refugio a refugio. Pero en ningún momento ha cerrado por encima de los 71.509, como esta situación que tenemos justo aquí. Así que podemos estar esperando a ver si eso ocurre o que continúe ese escenario correctivo. Bueno, está claro, es acción del precio, niveles calculados, aquí no hay mucho más tomate. Las cosas ya sabemos cómo van funcionando. Si eres seguidor del canal, he querido comenzar la semana con este primer análisis, haciéndolo con las cámaras, que todo esto lleva un proceso y es muy temprano. Para mí ahora mismo son las 7:15 de la mañana en Canarias, las 8:15 en Madrid y las 2:15 de la madrugada en Nueva York. Comenzar un vídeo de esta manera, preparándolo, pues tiene su tiempo, tiene su trabajito atrás, pero porque quiero que seamos conscientes de que en realidad van pasando las semanas y no pasa nada, cuando solo tenemos en cartera un activo que es en el que confiamos, el que nos gusta, y eso está muy bien, pero entonces como inversores lo tenemos un poco complicado porque no diversificamos. Y no vale decir, bueno, es que tengo otras altcoins. Es que cuando este amigo, que es el principal, sube, todo sube. ¿Con más porcentajes? Por supuesto. Pero cuando este corrige, todo corrige, también con más porcentaje. Entonces, no hay diversificación. Es como si solo me gustaran las acciones tecnológicas, o solo me gustaran Forex, o solo me gustaran las acciones de bienes de consumo, por ejemplo, y estoy siempre en un mismo sector que mayoritariamente subiría. Incluso si yo solamente me fuera a un índice como el Nasdaq, el S&P 500, el Dow Jones, el IBEX, el que sea, y solo me dedicase a esas acciones en concreto, pues claro, cuando el índice va en tendencia, es porque la mayoría de las acciones van en tendencias, pero cuando el índice corrige, es porque la mayoría de las acciones que están ponderando ahí, corrigen. Entonces, tampoco tendría una diversificación. Quiero comenzar la semana, como te digo, que le des una vuelta, porque analizamos cada día Bitcoin y Ethereum, vemos lo que está haciendo, pero se van desesperando. Yo voy leyendo los comentarios de me aburre Bitcoin, estoy aburrido de esta situación, lo están manipulando, y no es así, no se manipula. Están en objetivos. Lo que pasa es que no están dispuestos a vender mucho más abajo de los 56.000 ni tampoco de los 60.000. En cuanto el precio llega ahí, vuelve a subir y siguen distribuyendo. Mientras no acabe esta distribución, puede acabar esta semana, puede acabar dentro de 2 meses. Y de hecho, sigue validado este escenario y sigue validado el escenario de que corrija al menos un 40% de todo ese movimiento que lleva hasta el 61,80, que sería un 40%, o un 50% hasta los 44.000. Esto sigue validado y mientras no cambie la validación, poco más yo te voy a poder contar. Pasemos ahora al análisis. No sabemos, por eso te lo puse aquí en interrogante, si esta negociación de ayer, que cerró hace unas horas, ha quedado como una semana de reversión, en forma de vela de reversión. No lo sabemos, pero estaremos atentos, porque todavía podríamos ver una nueva semana o 2 o las necesarias para que cierre por encima de los 71.509. No lo sabemos, pero estamos atentos. Y mientras no traspase los 69.000, seguimos con el escenario correctivo. Y pasamos a la serie diaria, donde ya aparecen negociadores de otros de esta temporalidad, pero en este caso se incorporan los negociadores de mediano plazo, es decir, los niveles objetivos donde el precio se puede frenar, de hecho donde se frena, que son las líneas naranjas, que a lo mejor a ti en tu monitor se te ven como líneas amarillas, pero son las líneas naranjas. Bueno, pues como te decía, 71.839 es el objetivo también donde se ha frenado junto con los 69.000, vamos a marcarlo correctamente, ahora, donde ha frenado en esta última subida junto con los 69.000. Y seguimos con este escenario, 67.613 puede ser el punto donde o bien aparece liquidez,
Y eso no lo podemos saber. Y aquí quiero hacer un inciso, porque hay alguno que otro que se pone un poquito pesado, y lo digo así porque es que es los pools de liquidez, los no sé qué, no me valen. Si eso sirviera, yo lo incorporaba a las no solo a los análisis, sino a mi propia inversión. Pero sé lo sesgada que está esa información y te la dicen para que entres. Lo que no te dicen es que aquí, por mucha liquidez que esté entrando, están objetivos. Y mientras estén objetivos es muy peligroso, por eso yo lo marco como zona neutral. Entonces, olvidémonos de decir, es que aquí hay liquidez, hay pool de liquidez, hay no sé qué, porque no nos va a servir. Eso lo veremos cuando rompa, y para eso además necesitamos que cierre jornadas. Verás que hoy estoy más serio de lo habitual, pero es que considero que 13 semanas, donde muchos se están equivocando y perdiendo dinero, y nosotros lo que hacemos aquí es analizar, pero desde el punto de vista formativo, donde puedas ver las negociaciones con la acción del precio y niveles calculados sin mucha más historia, de una forma que sea interpretable la negociación, no un gráfico, sino la negociación que vemos de forma gráfica y que eso nos pueda llevar a mejor puerto. Acción del precio y niveles calculados. Zona neutral. Tenemos la zona neutral que va entre los 70... Bueno, esta parte de por aquí es zona neutral. Si la rompe, los objetivos que tenemos para esta semana, los dos primeros un poquito más arriba, tendríamos un tercero. Vamos a ver si lo encontramos. Ahí lo tienes. Los 76.604. Otro objetivo de los negociadores de mediano plazo al que todavía no se ha llegado. Y un poquito más abajo veremos unos 74.000, que es un objetivo de 4 horas que enseguida pasamos a revisar. Bueno, mientras estemos en la zona neutral, la toma de decisiones pues es complicada. Desde mi punto de vista, neutral. No se toman decisiones. Tiene que romper fuera de toda esta zona para entonces negociar, al menos en este corto plazo, en esta semana, para venir a buscar esos objetivos. De momento, máximos y mínimos decrecientes, contamos más con que el precio pueda seguir cayendo. A esta hora la situación está así, y en ese caso el objetivo primero de la semana, 63.387, el segundo 60.769, y por último tenemos los 56.750. Ahora bien, te tengo señalado este mínimo y este otro mínimo, que entre ellos dos se puede encontrar que lo aprovechen los negociadores de corto plazo para iniciar nuevamente un movimiento de subida que puede llegar, fíjate los objetivos que se va a encontrar por en medio, que lo podríamos volver a llevar hasta aquí arriba. Por eso lo tenemos estipulado para vigilar si llega el caso ahí, ¿qué puede ocurrir? Bajamos a 4 horas. Todo esto lo deberías de estar anotando en tu libreta de negociación, porque solamente tenerlo en la mente y en la memoria, al final nos juega malas pasadas. Está el precio detenido no solo en los 69.000, que es ese objetivo, este de aquí, es un objetivo de largo plazo que ya vimos que viene de la serie semanal. Desde 2022 han venido a buscar este nivel, que tiene ya varios años, sino que además en 4 horas ha habido un objetivo de toda esta subida. Bien, y el segundo era lo que te decía, que está en 74.000. Te dije 74.000, efectivamente, ahí está. 76.000 tenemos el objetivo de mediano plazo, al que pueden venir posteriormente a buscar cuando esto suba, pero los de 4 horas tienen un objetivo aquí en 74.148. Han conseguido el primero. Si este movimiento se prolongara, si este movimiento de 4 horas se fuese prolongando, entonces sería con ese objetivo. Complicado, ¿verdad? Bien, han conseguido el primero. De hecho, fíjate que es el que está deteniendo en todas estas velas, el que está deteniendo ahí al precio. Mira cómo lo hace. Todo esto es muy formativo. También cuando llegó en este otro momento. Bueno, bajamos un poco en 4 horas. En caso de pérdida de esos niveles, llegamos a la parte baja de la zona neutral, 67.613, a estos mínimos que yo te había estado comentando, y a partir de ahí
tenemos por debajo estos otros, que llevarían al precio, al primer objetivo este que tenemos en 63.387, que aquí aparece un nivel de 4 horas importante. ¿Y por qué te digo que es importante? Porque esto es el 61.80 de la corrección. Es decir, si en 4 horas subió así y ahora está cayendo, pues si nosotros calculamos dónde cae la mitad, dónde cae el 61.80 y dónde cae por aquí debajo objetivos, ¿verdad? Bueno, pues ese sería el 61.80, pero como lo que estamos midiendo no es eso, sino que el precio había caído y ahora sube y ha llegado, pues fíjate, ha roto, ha llegado al primer objetivo, que es el que acabamos de ver aquí arriba, junto con los 69.000, pues la mitad, y este es el 61.80, donde en su momento se les dio señal de compras, como te comenté, en esos días, en esos vídeos. Bueno, por eso es determinante. En fin, nos vamos a pasar ahora a la serie horaria, ya para acabar, donde se nos van a incorporar también los negociadores intradiarios. Y hemos comenzado la semana en 68.471. Este precio, contrólalo. También es la apertura de este día, eje central para las operaciones. Ha negociado el primero y el segundo. En cuanto ha llegado el segundo, lo han devuelto a la apertura de la jornada, aquí abajo. Bueno, ¿tenemos más niveles por arriba? Echamos un vistazo. El último en 69.840. Ahí acaba el movimiento promedio diario. Mira, en 5 minutos, fíjate, como te voy enseñando cada día, cómo negocian y que en cuanto la cotización en 5 minutos cruza un nivel calculado en la serie horaria para niveles intradiarios, cada vez que cierra un periodo por encima de este nivel, se empiezan a tomar beneficios. Y ha sido el determinante para que vuelva al comienzo del día y de la semana. Bueno, y por la parte de abajo, ¿qué pueden negociar los intradiarios? Vamos a informarlo. Vamos a utilizar esto como indicador técnico. Comenzando en los 68.471, la predisposición correctiva, si empieza a cotizar por debajo, 68.209, 67.786, vendría al objetivo de los 67.613, 67.102, ¿y dónde acaba? Ahí. Pues ese sería el movimiento promedio diario que van a utilizar los negociadores intradiarios. Bueno, acabamos con Bitcoin, después ya lo repasaremos. Venimos a Ethereum y Ethereum sigue en los 3.737.9. Ayer en el premercado te decía, si Bitcoin cae, Ethereum tiene que caer. Cuando llegamos al análisis de Ethereum te dije, no. No, porque hay una diferencia. Aparte de que hay esa cierta alegría en el mercado por la posible aprobación de 10 ETFs al contado de Ethereum, está en un momento diferente. Y entonces ha estado recibiendo liquidez, no liquidaciones, en este nivel, que lo puede disparar hasta los 4.100, donde tenemos ese objetivo de mediano plazo. Y fíjate que mientras Bitcoin hoy está corrigiendo, estamos viendo nuevos máximos experimentados de un día, de 2, de 3 y casi de 4. Como rompa este máximo, la facilidad es mayor porque van a poder negociar hacia el siguiente objetivo. Bueno, pues ya hemos visto cómo está Ethereum, cómo está Bitcoin y con esto nos vamos haciendo una idea. Espero que esta forma de explicártelo y de ver el mercado, que no vengo a decirte dónde compras ni dónde vendes, aquí no se vende pescado, se enseña a pescar. Será más y mejor. Saludos cordiales.